Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad, un verdadero placer acompañarlos. Soy Tatiana Pérez, estoy con ustedes como siempre, de lunes a viernes, desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, 3 temas son noticia. Ahí los tenemos en titulares. El primero de ellos es noticia los Estados Unidos. ¿Qué implicaciones tendrá para el sistema de la ONU el retiro de Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos? ¿Se trata de un nuevo capricho del huésped de la Casa Blanca o es cierto que hay que reformar este organismo hemisférico? Vamos a analizarlo. Segundo tema que es noticia, la frontera entre México y Estados Unidos. Este miércoles el presidente Donald Trump anunció que se pone fin a la separación de familias inmigrantes. Sin embargo, esto poco cambia el panorama. La diferencia es que ahora todos, los padres, madres e hijos, estarán en la misma cárcel. Veremos lo que hay de fondo. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Brasil. Las declaraciones falsas se cayeron, el Partido de los Trabajadores se apunta a una victoria para el Estado de Derecho. ¿Qué hubo entonces detrás de las acusaciones contra la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann? Vamos a analizarlo aquí en el Noticia, que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia Estados Unidos, el país dejará de formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La decisión deja expuesta la inconformidad del gobierno estadounidense con un organismo que financia, así como el desprecio de Donald Trump, el presidente del país, a compromisos multilaterales. Aquí tenemos la información más adelante con las reacciones. La embajadora norteamericana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Nikki Haley, anunció la víspera el retiro de su país del organismo multilateral tras no alcanzar sus objetivos de reformarlo. Acompañada por el secretario de Estado Mike Pompeo, Haley rechazó que otros estados no se sumaran a la lucha que emprendió Washington para realizar cambios a la organización, a la que acusó de hipócrita por supuestamente proteger a violadores de derechos humanos. La funcionaria dejó claros los asuntos que motivaron el retiro: la incorporación de la República del Congo al Consejo, la falta de acciones contra países que a su juicio vulneran los derechos humanos, en referencia directa a Venezuela, Cuba, China e Irán, y el supuesto sesgo crónico y la hostilidad del Consejo contra su aliado Israel. El Consejo mantiene una posición firme sobre este último punto. Rechaza los actos violentos registrados en la Franja de Gaza y otros territorios ocupados por parte del ejército israelí contra el pueblo palestino. Por ello, el pasado mes creó un mecanismo independiente para investigar la violencia registrada en Gaza. El Consejo de Derechos Humanos fue creado en 2006 y está formado por 47 estados escogidos en la Asamblea General de la ONU. Su objetivo es abordar situaciones de violación de derechos humanos y hacer recomendaciones. Aunque no está entre sus competencias sancionar a los estados, en ocasiones actúa como un operador político, pero sus recientes posturas no agradan en la Casa Blanca. La decisión de Estados Unidos podría afectar a los fondos del Consejo, dado que es el país que más aporta a la ONU. De un presupuesto de más de $5.000 millones, Estados Unidos es responsable de un 22%. Esto involucra la financiación de todas las actividades encomendadas por la Asamblea General y sus órganos subsidiarios, entre ellos el Consejo de Derechos Humanos. Esta retirada es el último rechazo del gobierno de Trump a los compromisos multilaterales, tras abandonar el Pacto Mundial de la ONU sobre la protección de migrantes y refugiados, la UNESCO, el Acuerdo Climático de París y el Acuerdo Nuclear de 2015 con Irán. Por esta decisión del gobierno de los Estados Unidos hay múltiples reacciones internacionales. Aquí les presentamos algunas de ellas. El alto comisionado para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al-Hussein, calificó la decisión de decepcionante pero no sorpresiva. En tanto, el secretario general de ese organismo, Antonio Guterres, afirmó que la arquitectura de derechos humanos de la ONU juega un papel muy importante en la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo, por lo que hubiese preferido que Estados Unidos permaneciese en el Consejo. También el gobierno chino, a través de su vocero Jen Xuan, criticó y expresó decepción por la salida de Estados Unidos del CDH, al cual reiteró su apoyo para salvaguardar esas garantías a nivel mundial. A través de un tuit, el presidente boliviano Evo Morales hizo una severa crítica.
Al retirarse del Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos confirma que es un Estado intervencionista, golpista y violador del derecho a la vida de los pueblos, especialmente de los más pobres, cómplice de Israel que masacra civiles, hoy encarcela a niños inocentes que cruzan su frontera. Finalmente, el gobierno de Venezuela denunció este miércoles ante la comunidad internacional a través de un comunicado el desprecio del régimen de Estados Unidos al retirarse de manera abrupta del CDH. El canciller venezolano Jorge Arriaza afirmó que la decisión estadounidense se debe a que no pudo soportar el escrutinio del organismo que no se amoldó a sus pretensiones de control y subordinación. Ahí tenemos las reacciones, hay muchas más, las vamos presentando en la medida que también tenemos el análisis. Para ello nos acompaña Gloria Estela Larriba, analista política, miembro del Partido Socialismo y Liberación, analista política a nivel internacional. Está con nosotros desde San Francisco, los Estados Unidos. Gloria, buenas noches, bienvenida a Noticias de Telesur. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias a usted. La primera pregunta que ya planteábamos en titulares, ¿se trata esta decisión del presidente Donald Trump de un capricho? ¿Ese es el calificativo? ¿O hay que ver en el fondo el contenido de las declaraciones de la embajadora Nikki Haley cuando habla de una organización hipócrita, de una organización egoísta, y mirarla en su conjunto para plantear si es necesario una reforma del sistema? Pues es parte de la estrategia de Estados Unidos de usar la ONU y todas sus entidades como quiera para dominar a otros, para presionar, hacer bochorno. Sin embargo, creo que en este momento Estados Unidos se ve más y más aislado, por ejemplo, con su posición de apoyar abiertamente al genocidio contra Palestina por parte de Israel, y eso ha generado mucha crítica en el mundo y es una de las principales razones por la cual Nikki Haley dijo que van a retirarse de el Consejo de Derechos Humanos. Y es que en cada voto, por ejemplo, el voto sobre el bloqueo contra Cuba, el mundo está completamente en contra, y todo esto refleja el principal violador de derechos humanos en Estados Unidos. Otra vez también con internamente, y estos niños que estaban en jaulas, en prisión, separados de sus padres, a pesar de la presión que ahora siente Trump en unir a las familias, todavía van a seguir en la prisión, la familia, y eso es una violación tremenda contra derechos humanos. Es grotesco lo que está pasando en esta administración. Gloria, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, ha dicho lo siguiente, quiero compartirlo contigo. Estados Unidos nunca estuvo en Naciones Unidas porque nunca respetó sus resoluciones, nunca ratificó nada, entonces hace lo que quiere, cuando no son sus intereses se va. ¿Compartes esta postura del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel? Perdona, pero se cayó la transmisión. Sin embargo, lo que dice... Sí. Gloria, ¿me escuchas? Lo que dice... Sí, ahora estoy conectando, pero es algo con la conexión. Lo que pasa con el compañero Esquivel tiene toda la razón cuando dice que nunca se cayó otra vez. No, te escuchamos, Gloria. Te escuchamos atentamente. Adelante. El compañero Esquivel tiene toda la razón porque Estados Unidos siempre ha usado esa táctica de quitar el dinero, de amenazar a países si no votan en su favor, siempre cuando países que votaron en contra de la invasión de Irak, Estados Unidos amenazó y quitó la ayuda, expulsó a trabajadores de Yemen. Entonces, como dije, los Estados Unidos se está exponiendo como el principal violador de derechos humanos y se está poniendo día a día peor y peor. Y aquí estamos luchando para decir que deben liberar a los padres y niños de la prisión por simplemente ser inmigrante.
¿Crees que esta misma situación registrada el mismo día, evidenciada, rechazada a nivel mundial el mismo día que el gobierno de Estados Unidos toma la decisión, anuncia que se retira del Consejo de Derechos Humanos, tuvo peso en esta decisión, este rechazo mundial a la medida política de Donald Trump? Puede ser, pero yo creo que la razón principal fue la condena de Israel en su genocidio contra Palestina. Eso ha generado mucha oposición y Nikki Haley por eso criticó fuertemente. La vemos saliendo de la ONU cuando hay alguien hablando la verdad. Y entonces ellos no aguantan sentarse en el banquillo de la justicia en las Naciones Unidas. Claro, ese es un punto muy importante, Gloria. Sí, fíjate, porque... Sí, dime. No, disculpe. Te quería preguntar a propósito de esto, mirándolo incluso en adelante, aunque mucho se acusa al Consejo de Derechos Humanos de ser en algunos informes que presentan sus relatores y que son leídos por el alto comisionado, el señor Al-Hussein, de ser políticos, de ser parcializados, de tener solamente ciertas miradas, lo cierto es que también han hecho cosas muy buenas y una de esas es entregar recomendaciones a los estados cuando realmente se es necesario con respecto a la situación de la ocupación israelí, al asesinato del ejército sionista en la Franja de Gaza al pueblo palestino. Así que también se es visto a nivel internacional que es importante ese nivel de recomendaciones, así no sean a nivel de exigencia. Dicho esto, la pregunta evidente es si ahora al no estar el gobierno de los Estados Unidos, si realmente funcionaba de alguna manera como un muro de contención el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, entonces quién sabe qué será lo que hará o que estará dispuesto a hacer el gobierno de los Estados Unidos. Pues creo que tal vez van a regresar cuando sientan que varios países están exigiendo que vengan para atrás y que se unen otra vez. Sin embargo, otro evento que se llevó a cabo recientemente fue el relator que fue a visitar Venezuela e hizo su reporte muy ecuánime, muy justo, diciendo que Venezuela, el gobierno no tiene la culpa por la guerra económica, por la crisis económica, y eso muestra que hay una gran contradicción dentro de las Naciones Unidas. Por una parte tenemos la Asamblea General de todos los Estados miembros que votan en favor de Cuba en cuanto al bloqueo y que rechazan injerencia de los Estados Unidos y de Israel, y al otro lado, la otra parte, es el poder real dentro del Consejo de Seguridad, los 5 países. Y no son todos unidos, pero es Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia que usan su veto en contra de todo el mundo. Entonces, no solo es el Consejo de Derechos Humanos, sino los problemas y contradicciones dentro de la ONU. Y veremos si el mundo puede ponerse de pie, no solo los estados y jefes de estados, sino los pueblos, para decir no a la injerencia estadounidense, no a la guerra económica y política y militar. Pero ¿ante quién entonces rendirá cuentas el gobierno de los Estados Unidos? Prácticamente le ha dado la vuelta al sistema de Naciones Unidas. Sí, es cierto que nace en 1945, es cierto que está el Consejo de Seguridad que requiere una revisión profunda, pero también, reiteramos, ha hecho cosas buenas el Consejo de Derechos Humanos, en ciertos casos en donde levanta su voz. Por ejemplo, la víspera también con respecto, el pasado lunes, para ser más exactos, al llamado que le hacían al gobierno de Estados Unidos para que acabara con esa atrocidad de desmembrar familias, de separar familias en la frontera sur de los Estados Unidos. ¿A quién entonces le rendirá cuentas el gobierno de los Estados Unidos y cómo van las cosas? Exacto, como dice usted. Generalmente la ONU es importante y hay que democratizar esa institución. Es muy necesario para quitar el poder
absoluto en el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Yo fui a Irak varias veces durante las sanciones, el eufemismo para el bloqueo genocidio contra Irak. Y los Estados Unidos mantuvo esas sanciones por 12 años antes de la Segunda Guerra por su poder que tenía. Pero el mundo estaba comenzando a relacionar otra vez con Irak. Había mucha resistencia contra Estados Unidos. Eso es lo que importa, es la resistencia del mundo y, como dice usted, el Consejo de Derechos Humanos es importante para los pueblos. Muchas gracias, Gloria, por esas reflexiones, por ese análisis. Buenas noches, la despido por ahora vía telefónica. Gracias, nos vemos. Bye bye. Hasta luego, muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, es noticia la frontera entre México y los Estados Unidos, la frontera sur de este país. Este miércoles, el presidente Donald Trump anuncia que se pone fin a la separación de familias inmigrantes. Sin embargo, esto poco cambia el panorama. Para ser bien claros, la única diferencia es que ahora toda la familia estará en la misma cárcel. Y además de esto, un punto importante, ¿cuál es la realidad con respecto al nivel de criminalidad de latinoamericanos, centroamericanos o caribeños con respecto al de norteamericanos? Tenemos investigaciones que dan una luz al respecto al volver en el Noticia. En noticia, la frontera sur de Estados Unidos, es decir, frontera entre Estados Unidos y México. Este miércoles el presidente Donald Trump promulgó un decreto para dejar de separar a familias de indocumentados que cruzan México para llegar a este país. El presidente definió la situación como un efecto secundario no deseado de la política de cero tolerancia a la inmigración ilegal. Vamos a ver qué hay detrás de este aparente retroceso. La nueva orden ejecutiva evita que los niños sean separados de sus familias al ser detenidos en la frontera. Asimismo, permitirá que permanezcan en los centros de detención para migrantes junto a sus representantes. Sin embargo, la nueva decisión no modifica la llamada Ley de Tolerancia Cero, que es violatoria de derechos humanos, por lo que es vista como una medida para lavar la cara de esta criminal política. Las separaciones de los indocumentados de sus hijos comenzó luego de que el fiscal general Jeff Sessions anunciara en abril una radical política a la inmigración ilegal. Con su implementación, los adultos que cruzan la frontera sin documentos eran enviados a cárceles, mientras que sus hijos eran puestos bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos, en centros de detención similares a una prisión. El criterio detrás de la Ley de Tolerancia Cero es que las personas que ingresan en territorio estadounidense sin documentos son criminales y por tanto ponen en peligro la seguridad nacional. En contraste, el debate sobre la peligrosidad de la población migrante ha dado pie a una serie de estudios que refutan esa afirmación. Una investigación realizada entre 1994 y 2004 en 103 ciudades de los Estados Unidos reveló que en la medida en que aumenta la concentración de población migrante en una localidad, se reduce la ocurrencia de delitos violentos. Se concluyó además que la reducción del índice delictivo de ese país durante los años 90 estuvo vinculada con el aumento de la migración. Estudios más recientes basados en el censo de Estados Unidos arrojan que los hombres migrantes de entre 18 y 40 años tienen índices de encarcelamiento muy inferiores a los de sus pares nacidos en Estados Unidos. Adicionalmente, una fracción de las detenciones de ciudadanos extranjeros en el país es atribuible a la predisposición de los funcionarios policiales hacia esta población. Pablo Pérez nos amplía de Ciudad de México. Pablo, muy buenas noches. Hay una nueva postura del gobierno mexicano. ¿Qué dicen? Hola, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente todavía no hay una postura oficial acerca de esta orden ejecutiva a través de la cual Donald Trump pues echa para atrás por lo menos esta fracción de su política de tolerancia cero. Sin embargo, ya se mueven diversas opiniones, redes sociales en las cuales pues se muestran congratulados a partir de lo que se logró tanto por la presión internacional
como por la presión interna de parte incluso de los miembros del mismo partido de Donald Trump. Pero lo que hay varios opinionólogos que están señalando es que esto no quiere decir que las cosas estén bien. Todavía la ley Tolerancia Cero está recluyendo a los migrantes, y una cosa aún más importante es que de este lado de la frontera, el Plan Frontera Azul, un derivado del Plan Mérida, que es una imposición directa de Washington, ha hecho que las autoridades migratorias mexicanas también endurezcan su trato con los migrantes centro y sudamericanos en su cruce por el territorio nacional, algo que organizaciones de derechos humanos han señalado ya en varias ocasiones como violatorio de los derechos humanos precisamente. A partir de esto, y bueno, finalmente protestando por esta política de tolerancia cero, hay programadas para el día de mañana varias manifestaciones frente a las embajadas y consulados de Estados Unidos aquí en las ciudades capitales de México. Pablo, ¿qué reacciones hay a la tibia declaración, a la tibia reacción del gobierno de Enrique Peña Nieto? Bueno, pues ahí yo creo que ha sido generalizado tanto en la esfera política como en las organizaciones y en la ciudadanía el decir que la declaración por parte del canciller Luis Videgaray fue bastante menor a lo necesario. Incluso se le acusó de menospreciar la presencia de tan solo 26 niños mexicanos, como si un solo niño no fuera ya demasiado si es sometido a esta situación inhumana y violatoria totalmente de los derechos universales de la niñez. Y también, bueno, pues entre los candidatos a la presidencia, tanto Andrés Manuel López Obrador del Movimiento Regeneración Nacional como Ricardo Anaya del Partido de Acción Nacional exigieron de parte del gobierno de Peña Nieto una acción mucho más dura que pues no se dio. Así que sí ha logrado ser transversal el asunto en la coyuntura electoral. El próximo 1 de julio se da este proceso de megaelecciones en tu país. Pues sí, justamente lo que unificó finalmente después de una campaña que ha estado plagada de agresiones y de dimes y diretes entre los candidatos, justamente en este punto la niñez, la infancia, sus derechos y el respeto, bueno, a los derechos humanos de los migrantes fue lo único que unificó a los candidatos pues de todo el espectro político. Pablo, y además de esto, las organizaciones que se encuentran en la frontera. Hemos visto a través de medios de comunicación algunas ONGs, estos videos que se vuelven noticia, que le abren los ojos al mundo de lo que está pasando. A nivel interno en México, ¿esto cómo se vive? En particular por tener esta cercanía con la frontera, organizaciones de mujeres, de activistas de derechos humanos que se encuentran allí tratando de apoyar en la coyuntura humanitaria a quienes tratan de pasar la frontera, en particular a esas familias con los niños. Bueno, finalmente a lo largo de todo el territorio, no estamos hablando nada más de la frontera norte, sino también, digamos que en las vías de tránsito más comunes para la población migrante, hay una serie de organizaciones que van pues un poquito pasándose la batuta, pasándose la estafeta de pues tratar en la medida de lo posible de proteger los derechos humanos de estos migrantes, ya sean adultos o sean niños. Una vez que llegan a la frontera, pues se les recomienda también llegar a los múltiples albergues en donde pueden obtener cuidados médicos, alimento, etcétera. Y ahí después, al pasar la frontera, pues ya no hay manera de que una institución o una organización mexicana pueda ayudar. Sin embargo, los albergues, por ejemplo, en Nuevo Laredo, en Reynosa, en Ciudad Juárez, las ciudades fronterizas, están listos para recibir a aquellas familias que, por ejemplo, una de las razones por las cuales se dice que había tan pocos niños mexicanos es que ante la posibilidad de ser encarcelados literalmente de manera separada, padres e hijos, las familias preferían una deportación inmediata a las familias mexicanas, puesto para que ellos representa volver a su país, mientras que las familias centroamericanas, al haber invertido ya todo el tiempo y el esfuerzo de cruzar el territorio mexicano, pues deciden soportar esto con la
pues con la esperanza de obtener el refugio. No olvidemos que muchos de ellos están huyendo pues de la violencia que se vive en sus países de origen. Pidieron asilo y son tratados como criminales. La realidad en la frontera norte de tu país, sur de los Estados Unidos. Gracias, Pablo, por ayudarnos a entender esta complejidad. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Así vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Marco Castillo. Él es director del programa de la organización Global Exchange, fundador de Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM. Está con nosotros desde Nueva York. Hola Marco, buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchas gracias. Marco, quiero preguntarte primero tu apreciación acerca del decreto que firma hoy el presidente de los Estados Unidos. Bueno, es un acto de crueldad y de humanidad como no lo habíamos visto desde los tiempos más oscuros de la xenofobia, de la historia de la xenofobia en el mundo. Es un acto de poca humanidad que deja en evidencia que el interés de la administración del presidente Donald Trump no es el beneficio a las personas, sino es básicamente los negocios. La decisión que toma hoy de no separar las familias, ¿realmente en qué ayuda? En un asunto que es estructural en el país. Sí, claro. Lo único en lo que ayuda es que es una victoria de la sociedad civil, es una victoria producto de la presión. El presidente de Estados Unidos en ninguna decisión se había echado para atrás de lo que ha dicho, no ha cedido a la presión del Congreso y en este caso lo ha hecho como producto de la evidencia contundente que se presentó de este acto inhumano. Y sin embargo, a pesar de que hoy lo eche para atrás, va a pesar sobre su administración el resto del tiempo que tenga este acto tan criticable del Estado. ¿Pesará con respecto a su administración? ¿Lo dices pensando en las elecciones de noviembre? ¿O de qué manera Mucho realmente pesará? Eso, ¿Cómo se sentirá el efecto en la administración Trump, esta decisión de esa llamada política migrante en la frontera entre México y Estados Unidos, de tolerancia cero? Claro, esto va a pesar en las elecciones, en el proceso electoral que se viene ahora en noviembre, pero también va a pesar sobre la reelección y además en la historia de la imagen de él como uno de los presidentes más inhumanos que el mundo ha visto. Marco, hablemos de estos centros de detención. Trataron incluso de maquillarlos porque las imágenes más recientes son las del propio gobierno, las propias fuerzas militares del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad de estos centros? ¿Cómo funcionan? ¿Quién realmente es el que entrega el dinero? ¿Y por qué esa necesidad de llevar a estos niños a esos lugares y separarlos de esta manera de sus padres? El gobierno no se preocupó por las consecuencias, ni por supuesto que no se preocupó por el trato a los menores ni a los padres durante el proceso. Se preocupó mucho más por poner por echar a andar esta maquinaria de separación familiar y por supuesto que la consecuencia es que en un principio fueron separados, llevados a lugares improvisados, campos, canchas, auditorios, donde se enfrentaron y se encontraron con el drama de lo que significaba la separación familiar emocionalmente para los niños y padres y empezaron a optar por separarlos poniéndolos en estas rejas con estas imágenes y estas fotos dramáticas que después han intentado ser limpiadas con otros argumentos, pero la realidad es que no había condiciones ni infraestructura para dar un trato, si es que eso era posible, de mínima dignidad frente a este hecho cruel. ¿Cuál es el papel que ha jugado en todo esto el secretario de Justicia, el señor Sessions? Recordemos que en días atrás, en una rueda de prensa, en una rueda de prensa incluso citaba un artículo bíblico. ¿A quién le estaba enviando este mensaje? Desde la lectura de la sociedad civil y desde el análisis político de algunos sectores progresistas de los Estados Unidos, Jeff Sessions es quien en realidad ha sido el ideador de esta política, ha sido quien se empeñó en llevarla a cabo y obviamente él es el verdugo que separó a estas familias. ¿Y cuál crees que es su intención? ¿Qué políticos, qué empresarios, qué sectores están detrás de él para tomar esta decisión?
Sí, más allá o detrás de lo económico, lo que hay es una agenda de raza, lo que hay es un interés sectorial muy vinculado a un sistema de privilegios, beneficios y de ideologías de un sector específico de raza blanca que tiene privilegios y miedos que perder y ocultos dentro de argumentos como incluso puede ser el uso de la Biblia o la religión a su favor, pretenden impulsar medidas propias de la parte. Marco, un punto importante que quiero consultártelo. El gobierno dice que todo esto lo hace para evitar que los criminales lleguen a través de esa frontera a los Estados Unidos, es decir, están de nuevo hablando de un argumento de seguridad nacional. En este momento, ¿existe alguna prueba que realmente lo sustente? Es decir, que latinoamericanos, centroamericanos, caribeños, etcétera, etcétera, que pasen la frontera son criminales y van a generar un verdadero problema de seguridad nacional. De ninguna manera. Existen algunos números o algunos datos que han utilizado el gobierno de los Estados Unidos para argumentar de manera falsa que la población centroamericana está vinculada a actos de terror, cuando en realidad toda estadística pública y además con bases científicas evidencia que la población mexicana y centroamericana no implica un riesgo para la seguridad nacional. Ese ha sido un argumento básicamente que aquí se conoce y se sabe y toda nuestra región, México y Centroamérica, sabe que es falso. Me quedan dos preguntas con respecto a hacerte, pero este mismo argumento se mantiene para la construcción del muro. Pese a todas estas presiones, ¿crees que al final de cuentas el Congreso de los Estados Unidos entregará esa grandísima suma de dinero al presidente Trump para montar lo que queda faltando del muro? Es posible que una de las negociaciones que se hayan tenido detrás de bambalinas haya sido otorgarle cierto recurso a Donald Trump con tal de que le echara atrás, ¿no? Eso es una de las posibilidades, yo no lo puedo decir de cierto. Lo que sí puedo decir con toda certeza es que si el gobierno tuviera la mínima inteligencia y humanidad, lo que haría sería invertir en la reconciliación en nuestros países, en Centroamérica, en promover la cultura de paz, en detener la cultura de las armas y eso es mucho más certero que levantar un muro. Para una madre o un padre que tiene que huir de la violencia financiada por Estados Unidos en El Salvador o en Honduras, no hay muro que lo detenga. Eso es importante recordar porque huyen es de la violencia, de los altísimos niveles de pobreza en las que históricamente Estados Unidos ha tenido mucho que ver. Me queda una pregunta por hacerte y tiene que ver con la política interna de los Estados Unidos, republicanos y demócratas. El presidente Donald Trump, algunos del ala más radical de los republicanos dicen que todo esto que está pasando es culpa de los demócratas. Los demócratas se rasgan sus vestiduras, dicen que esto no puede suceder, pero hay que recordar en 2014 que el presidente Obama abría centros de detención en las zonas fronterizas como por ejemplo en Texas. ¿Qué papel entonces debería jugar en este momento precisamente el Partido Demócrata si es que quiere cambiar esta realidad? Bueno, dudo que quiera hacerlo, creo que es responsabilidad de los dos, creo que es responsabilidad de los dos sectores dominantes en la política estadounidense. Es la evidencia de que en general en los dos grupos, en los dos sectores hay una crisis de moralidad y de humanidad, un extravío del sentido humano y lo que hay por supuesto es una prioridad por los negocios, por el poder, por el dominio de la opinión pública. Y bueno, pues lo que los demócratas tendrían que ser, si es que han aprendido alguna lección, pues por supuesto que tendría que ser ponerse al servicio de la demanda del pueblo, que es una reforma migratoria integral que le dé salida a millones de personas que están en el limbo legal, que han contribuido con dinero, que han contribuido con riqueza cultural a este país desde hace muchos años. Y con una mano de obra en distintas aristas del mundo también, de la industria, del empresariado norteamericano. Me queda algo también por preguntarte. El gobierno también dice que todo esto pretende desincentivar la migración ilegal a través de esta frontera centroamericana hasta llegar a México y tratar de pasar la frontera. ¿Crees que con ese tipo de medidas realmente se desincentiva una decisión, como bien lo decíamos hace minutos, para huir de la violencia, para huir de la pobreza en sus países? Bueno, como te decía hace un momento, a una familia buscando huir de la violencia no la detiene ningún muro.
en realidad la gente no migra por diversión, la gente migra por las circunstancias que lo obligan a ello y no este muro y todas estas decisiones no van a desincentivar el proceso de migración forzada que existe en nuestros países. Muchas gracias, Marco, por ese análisis. Un placer y muy buenas noches. Gracias a ti. Un saludo a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches, Marco. Regresamos a la mesa para sintetizar esta información, para que ustedes, si lo desean, la revisen de manera completa en www.telesurtv.net, nuestra multiplataforma. Trump firma orden para frenar la separación de familias inmigrantes. Muchos, como el invitado que teníamos hace minutos aquí en la pantalla de Telesur, en Noticia, lo consideran como un logro de la presión internacional y de movimientos sociales. El presidente Trump firmaba la orden para acabar con la separación de familias inmigrantes que llegan a la nación, aunque apuntó que mantendrá política de tolerancia cero. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente indicó que firmó la orden con la que vamos a tener fronteras fuertes, muy fuertes, pero vamos a mantener a las familias juntas. Abrimos comillas, esto lo decía, sigue siendo tolerancia cero, tenemos cero tolerancia para las personas que ingresan ilegalmente a nuestro país, apuntó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Brasil. Las declaraciones falsas se cayeron, el Partido de los Trabajadores y apunta a una victoria para el Estado de Derecho. ¿Qué hay? ¿Qué hubo detrás de las acusaciones contra la presidenta del PT, el Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, cuando tenemos lo que ha sucedido hace muy pocas horas? La máxima Corte de Justicia del país la absuelve de todo cargo. Tenemos información, tenemos el análisis al volver aquí en Es Noticia. Ahí está lo que sucedía durante esta jornada en Brasil. Es parte de las reacciones cuando entramos con este tema tercero, con la arista específica en Noticia Brasil. ¿Quiénes son los que están detrás? ¿Cuál era la intención de golpear desde la perspectiva de la justicia a una de las figuras clave del Partido de los Trabajadores, a la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann? Aquí repasamos algunos de los hechos. Luego de conocer la noticia de la absolución de Gleisi Hoffmann, tras ser acusada por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva envió una misiva desde la cárcel para catalogar la decisión como una importante victoria de la democracia y del Estado de Derecho. Asimismo, la líder política publicó parte de la misiva en su cuenta Twitter, donde se puede leer: en el juicio del martes, su defensa mostró que Lava Jato construyó una denuncia falsa para partir de declaraciones negociadas con criminales a cambio de beneficios penales e incluso financieros. En los mismos términos, la presidenta electa del país, Dilma Rousseff, se refirió en su cuenta de Twitter: la firmeza de Gleisi ante las acusaciones falsas e indebidas muestra que la verdad supera el mar de injusticias que asola Brasil. Enhorabuena, Gleisi. Necesitamos su capacidad política y el liderazgo que usted conquistó dirigiendo el PT. Previo a la decisión del Tribunal Supremo Federal, Hoffmann publicó un video en el cual explica que con estos procesos incriminatorios, sin ningún tipo de pruebas, lo que se busca es acabar con el Partido de los Trabajadores. Cada día todo está más claro. La acusación contra mí es parte de la intención de Lava Jato de atacar y criminalizar el Partido de los Trabajadores. Es lo que están haciendo con el expresidente Lula, quien tiene el mayor liderazgo político en el país. Está preso de manera injusta. El Partido de los Trabajadores, quien ha forjado la mayor transformación social de la historia, está siendo atacado de todas las formas. El Tribunal Supremo Federal, que dictó la absolución de manera unánime a favor de Hoffmann, será el mismo que el próximo martes 26 de junio examinará una solicitud de liberación para el expresidente Lula.
El triunfo judicial de Gleisi Hoffmann y del Partido de los Trabajadores es un claro revés para los fiscales y jueces del caso Lava-Jato, que han promovido estos juicios sin los suficientes instrumentos probatorios. Seguimos sumando información. Vamos hasta Sao Paulo, Brasil, con Nacho Lemos. Nacho, las reacciones desde la perspectiva política y algo también importante, ¿qué repercusiones tendrá para el caso del expresidente Lula, preso desde hace más de 2 meses en Curitiba? Adelante, buenas noches. Así es, saludos Tatiana, y sí hubo repercusiones en relación a la sentencia de la Corte Suprema brasileña, esta votación de la segunda sala de la Corte sobre Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores, que fue absuelta tanto ella como su esposo Paulo Bernardo, exministro brasileño, en el proceso por el caso de corrupción Lava-Jato, que venía de una denuncia por parte de una fiscalía y que quedó demostrado que no había participación por parte de la mandataria en desvíos y corrupción, como había sido denunciado por esta fiscalía. La primera repercusión vino por parte del Partido de los Trabajadores y del grupo de parlamentarios que acompaña a Gleisi Hoffmann en el Congreso brasileño, que saludaron esa resolución y acompañaron a Gleisi Hoffmann con una L en las fotos, aparecían ya llamando un poco a lo que va a ocurrir, anunciando lo que va a ocurrir la semana próxima, cuando también pueda tener lugar una resolución por parte del Supremo Tribunal Federal en cuanto a la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva, porque además, en paralelo al caso de Gleisi Hoffmann, la defensa de Lula ha presentado ante el Supremo Tribunal Federal un pedido de revisión del proceso contra Luis Ignacio Lula da Silva, de la sentencia a prisión, y que sea vista integralmente toda la sentencia emitida por el Supremo Tribunal Federal, y eso puede llevar a la libertad del expresidente brasileño. Entonces hay mucha repercusión en relación a eso y expectativas en relación a lo que puede ocurrir. Por su parte, Lula también se manifestó desde la prisión donde se encuentra en la ciudad de Curitiba. Allí Lula saludó por un lado, felicitó a Gleisi Hoffmann, saludó a la resolución del Supremo Tribunal Federal, pero además denunció la presión tanto de la justicia brasileña para encarcelar y criminalizar a los miembros del Partido de los Trabajadores, como también al monopolio mediático Red Globo, que presionaba para que Gleisi Hoffmann sea condenada a prisión también aquí en Brasil. El papel de Gleisi Hoffmann, hay que recalcar que fue muy importante en la defensa de Lula da Silva, en la resistencia para impedir su prisión, y ahora ella misma también se vio perseguida por la justicia brasileña, y en ese sentido Lula también saludó, como te decía, esta resolución de la justicia brasileña. Habrá que esperar lo que ocurra el próximo día 26, martes 26, cuando el Supremo Tribunal Federal toma una determinación en relación a la prisión de Luis Ignacio Lula da Silva. Seguiremos aguardando hasta que ocurra eso, Tatiana. Muy pendientes de esa jornada. Gracias, Nacho. Ahí teníamos a nuestro corresponsal permanente de Sao Paulo, Ignacio Lemos. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Joao Férez Jr., profesor de Ciencia Política del Instituto de Estudios Sociales Políticos de la Universidad Estadual de Río de Janeiro. Nos acompaña desde esa ciudad. Hola, profesor, buenas noches. Bienvenido a Noticia de Telesur. Hola, buenas noches. Mucho placer participar del programa. Muchas gracias a usted. ¿Quiénes intentaban golpear, enlodar la imagen de una figura en este momento tan representativa para el PT como es Gleisi Hoffmann? Sí, lo que pasa es que es como una campaña política que se mueve por el judicial, por el sistema judicial. Entonces, Gleisi está siendo ahora, fue juzgada porque de verdad muy rápidamente, de una manera muy extraña, porque quieren golpear al Partido de los Trabajadores antes de la elección, porque aunque Lula esté en el cárcel, aún es candidato. Entonces tienen la derecha brasileña tiene miedo de la potencia electoral de Lula. Entonces hacen de todo para golpearlo y golpear a su partido, y así disminuir la posibilidad que Lula o un candidato que ellos le apoye venza las elecciones. Entonces eso es lo que pasa. ¿Fue tan contundente la falta de pruebas que no tenían otra opción que fallar en la absolución de la presidenta del PT? ¿Qué fue lo que pasó? Porque es un caso muy similar al del expresidente Lula. No hay pruebas, ahí es un testimonio, pero el expresidente Lula está en la cárcel y ella ha quedado absuelta.
Sí, mira, a mí me gustaría mucho pensar o concluir que lo que pasó es la falta de pruebas. Por la falta de pruebas no la condenaron. Pero lo que pasa, como usted ha dicho, con Lula también no habían pruebas y le condenaron. Esta condenación fue sostenida también en segundo tribunal de revisión. Entonces lo que pasa es que la justicia, el sistema judicial brasileño está muy inestable. No se puede confiar que debido a la falta de pruebas uno no va a ser condenado. Lula fue condenado, mucha gente ya fue condenada. En el Mensalão, que fue un escándalo supuesto de algunos años atrás, mucha gente fue condenada sin pruebas, entonces es muy peligroso, no es una cosa que se puede contar, si la acusación que aquí en Brasil se hace por el Ministerio Público, si ellos no arreglan las pruebas ciertas, usted no va a ser condenado, uno no va a ser condenado, porque eso puede pasar. Eso realmente puede pasar porque tenemos, claro, sí, te entiendo, porque ahí está el caso del expresidente Lula. En todo caso, ¿puede haber alguna expectativa en términos de esperanza de lo que pueda suceder el próximo martes cuando de nuevo se revise su caso? Una otra cosa que pasó es que, mira, el caso de Gleisi fue juzgado por la segunda turma del Supremo Tribunal. Lo que pasa es que el Supremo Tribunal Federal en Brasil a veces se divide en dos grupos, dos turmas, compuesto de jueces diferentes, ¿no? Diversos. Gleisi tuvo una cierta suerte de tener en la segunda turma jueces que son más compromisados con una perspectiva que se llama acá garantista en Brasil. Mira, que respetan más a los derechos de los acusados, o sea, que no condenan a las personas sin pruebas. Pero la otra turma y el Supremo Tribunal Federal en general es bien más complicado, porque hay otros jueces, más de uno, dos, tres, varios, que ya dieron señales que condenan solamente por escuchar una conversa o porque alguien ha dicho una cosa contra esa persona, ¿comprendes? Entonces no hay garantía que ellos van a hacer un juicio justo de Lula. Entonces, lo que debemos entender es que pese a este fallo, la justicia sigue tan parcializada hacia el gobierno no electo del presidente Temer. Por eso es que, aunque se abran investigaciones, rápidamente se diluyen. ¿Es lo que debemos concluir en este panorama? Sí, parcializada, muy politizada también, muchas fuerzas políticas tienen ahí mucha entrada y también muy sujeta a lo que pasa en los medios, la presión de los grandes medios brasileños que son muy anti-Lula, anti-PT. Mira, van a hacer una presión gigante para que el Supremo Tribunal Federal no suelte a Lula, no le cancele la presión. Gracias, Joao, profesor, por este análisis. Un placer y muy buenas noches. De nada. Gracias a ustedes. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @noticiatelesur, @TatianaTelesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Más allá de la frontera de América Latina. Aquí con esto los dejamos. Hasta mañana.